No fue un momento aislado de dolor, no fue una escena más en la historia de un imperio. Fue el instante en que el amor decidió no detenerse, aunque todo el mundo dijera lo contrario. En una colina fuera de Jerusalén, el cielo parecía callar, la tierra parecía endurecerse y los hombres miraban sin comprender que lo que estaban viendo no era el final de una vida, sino el inicio de una redención que atravesaría los siglos, porque aquella sangre que descendía lentamente por el madero no caía en el olvido, caía sobre la humanidad entera. La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la fuente que brota del amor eterno. El viento soplaba con fuerza sobre el Gólgota. No era un viento normal. Parecía atravesar la historia misma. El lugar de la ejecución estaba lleno de cruces. Era un escenario habitual para el imperio, pero aquella cruz era diferente. Había algo en ella que hacía que incluso los más indiferentes sintieran una inquietud difícil de explicar. Jesús estaba allí, no como un condenado más, sino como el centro invisible de todo lo que estaba ocurriendo. Su cuerpo estaba desgastado por el sufrimiento. Sus manos, abiertas, sostenían más que el peso de los clavos. Sostenían el peso de la humanidad. La sangre comenzaba a recorrer lentamente su piel, primero como pequeñas gotas, luego como hilos constantes, y finalmente como un testimonio silencioso de un amor que no se detenía. Muchos lo miraban sin entender. Algunos lo insultaban, otros simplemente pasaban de largo, pero había también quienes lloraban en silencio, sin saber cómo reaccionar ante lo que veían, porque algo en su interior les decía que aquello no era un castigo común. Era otra cosa, mucho más profunda, mucho más misteriosa. En ese momento, nadie podía imaginar que aquel instante se convertiría en el centro de la historia humana. El mundo seguía girando como si nada ocurriera. El Imperio Romano continuaba su marcha. Los soldados cumplían órdenes. La ciudad seguía su ritmo. Pero el cielo había detenido su propia lógica, porque allí, en esa cruz, estaba ocurriendo una entrega total. No había resistencia, no había odio, no había violencia respondida con violencia, solo una frase invisible que parecía repetirse en cada gota de sangre. Todo está cumplido. Todo por amor. Con el paso de las horas, el silencio se hizo más profundo. Y cuando finalmente todo parecía haber llegado a su punto más oscuro, algo quedó sembrado en la historia del mundo. Una sangre derramada que no desaparecería con el tiempo. Pasaron los días, luego las semanas. Y poco a poco, aquellos que habían conocido a Jesús comenzaron a hablar de algo que el mundo no esperaba escuchar. Que la cruz no era derrota, que la muerte no había vencido, que aquella sangre tenía un poder que no se podía apagar. Los primeros cristianos vivían con esa certeza. No tenían templos, no tenían seguridad, no tenían protección. Hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Pero tenían una convicción tan profunda que nada podía destruirla. Se reunían en silencio, en casas pequeñas, en catacumbas escondidas bajo la tierra de Roma, a la luz de lámparas de aceite que apenas iluminaban sus rostros. Y allí repetían palabras que no eran teoría, sino vida. Hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Cada vez que lo decían, no era una idea abstracta. Era memoria viva. Era identidad. Era esperanza. Y esa certeza los sostenía incluso cuando la persecución aumentaba. Porque sabían que el precio de su fe ya había sido pagado.
Con el paso de los siglos, la Iglesia nunca dejó de contemplar este misterio. No hay alma tan herida que la sangre de Cristo no pueda sanar. Pero hubo momentos en la historia en los que esta devoción volvió a arder con especial fuerza. En el siglo XIX, en una Europa marcada por cambios profundos, crisis sociales y pérdida de fe en muchos corazones, un sacerdote italiano comenzó a mirar la realidad con una sensibilidad distinta. Se llamaba San Gaspar del Búfalo. No veía solamente problemas sociales. No veía solo abandono espiritual. Veía a almas heridas. Y en medio de ese dolor, comprendió algo que marcó toda su vida: que la sangre de Cristo no era solo un recuerdo del pasado, sino una fuerza viva capaz de transformar el presente. Empezó a predicar con una intensidad que conmovía a quienes lo escuchaban. Hablaba de la sangre de Cristo como refugio para el pecador, como consuelo para el sufriente, como esperanza para el que había perdido el camino. Su misión no era intelectual, era profundamente pastoral. Quería que cada persona entendiera que no existía herida más profunda que no pudiera ser sanada por la misericordia de Dios. Con el tiempo, esa devoción comenzó a extenderse. Y la Iglesia, reconociendo su valor espiritual, fue integrándola de manera más profunda en la vida litúrgica. En un momento particularmente difícil para la Iglesia en el siglo XIX, el Papa Pío IX, tras haber vivido el exilio y el retorno a Roma, quiso dar gracias a Dios por su protección en medio de la prueba. Y en ese contexto, extendió a toda la Iglesia la celebración de la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, no como un simple recuerdo, sino como una proclamación de fe. La sangre de Cristo es nuestra salvación. Más adelante, el Papa San Juan XXIII volvió a poner esta devoción en el corazón de la vida espiritual de la Iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Recordando que no pertenece únicamente al pasado, sino que se actualiza en cada Eucaristía, en cada confesión, en cada acto de reconciliación. Y entonces la mirada cambia. La sangre de Cristo no está encerrada en el Calvario. No está detenida en la historia. Sigue actuando. Sigue sanando. Sigue reconciliando. Padre, confieso que he pecado. Te absuelo de tus pecados. Cada vez que un corazón roto vuelve a Dios, cada vez que alguien perdona, cada vez que la gracia toca una vida que parecía perdida, allí está actuando esa sangre, sin ruido, sin espectáculo, pero con poder real. El mundo sigue diciendo que la sangre es señal de destrucción, pero el Evangelio revela algo completamente distinto. La sangre de Cristo es señal de vida. El mundo derrama sangre para dominar. Cristo derramó la suya para salvar. Y mientras exista un solo corazón dispuesto a abrirse a Él, esa fuente no dejará de fluir. Hoy, muchos siglos después de aquellos acontecimientos, el mundo ha cambiado en casi todo, pero el corazón humano sigue necesitando lo mismo: ser amado, ser perdonado y ser sanado. La sangre de Cristo, que un día fue derramada en el Calvario, sigue siendo hoy una respuesta silenciosa a esas heridas que no siempre se ven, pero que pesan profundamente en el interior de las personas. En nuestro tiempo, no siempre se derrama sangre visible, pero sí existen muchas formas de dolor. Corazones que cargan culpas antiguas, familias heridas por la distancia, personas que viven sin paz interior y almas que han perdido el sentido de su vida. En medio de todo esto, la Iglesia recuerda que la sangre de Cristo no ha perdido su fuerza, porque no pertenece al pasado, sino a una realidad viva que sigue actuando en el presente. Y mientras exista un corazón abierto a Dios,
su sangre seguirá dando vida. Cada vez que alguien se acerca al sacramento de la reconciliación con sinceridad, la Iglesia contempla en ese momento una obra silenciosa de la sangre de Cristo. No es solo un acto humano de arrepentimiento, sino un encuentro profundo con la misericordia que brotó del costado abierto del Señor. Allí, lo que estaba herido comienza a sanar, lo que estaba oscuro comienza a iluminarse, y lo que parecía perdido vuelve a tener vida. En la Eucaristía, esta realidad se hace aún más profunda. Muchos creyentes, a lo largo del mundo, se acercan al altar sin comprender del todo el misterio que están viviendo. Sin embargo, la Iglesia enseña que en ese momento no solo se recuerda la sangre de Cristo, sino que se participa de ella como fuente de vida nueva. Es una presencia que no se agota, que no envejece, y que sigue alimentando la fe de millones de personas en silencio. Y así, incluso en medio de un mundo acelerado, distraído y muchas veces herido por la indiferencia, la sangre de Cristo sigue siendo una invitación constante a volver al amor de Dios. No grita, no impone, no obliga. Simplemente permanece como una fuente abierta que espera ser acogida por cada corazón dispuesto a dejarse transformar. Oración a la preciosa sangre de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre preciosa, derramada en la cruz por amor a toda la humanidad. Haznos vivir conscientes del precio infinito de nuestra salvación. Lava nuestras heridas, nuestras caídas y nuestras debilidades. Enséñanos a vivir en la gratitud y en la fidelidad a tu amor. Y haz que nunca olvidemos que tu sangre sigue siendo hoy nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestra vida. Amén. Recordemos que la fe es un faro que ilumina incluso en la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este momento de conexión. Si deseas seguir recibiendo estas gotas de misericordia, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es una bendición.